Buenos días, Fermín. Buenos días. ¿Qué les dirías a tus vecinos tras haber renovado la confianza en el PSOE y en tu persona en las últimas elecciones? Pues os diría que agradecerlo el esfuerzo que han hecho. Vamos, no el esfuerzo, la confianza que me han dado otra vez para estar gobernando estos 4 años nuevos más. Decir que voy a seguir trabajando como he estado trabajando hasta ahora, por ello, por todo el pueblo. Y seguiré aquí mientras que me queden fuerzas, como dije al principio de la legislatura pasada, que mientras que tuviera siguiendo fuerza, ilusión y ganas por trabajar por mi pueblo, pues seguiré aquí y así lo voy a hacer. Ya que estamos casi al final del verano, ¿cómo ha ido para Jarandilla este verano y qué programación ha tenido el Ayuntamiento para todos sus vecinos y los visitantes? Pues el Ayuntamiento siempre intenta hacer un programa dirigido a toda clase del público. El problema que tenemos aquí, como siempre suelo decir aquí en todos lados, que nunca llueve a gusto de todo el mundo, es difícil dar gusto a todo el mundo. Y yo tengo una comparanza que siempre ponía y siempre pongo, que hubo un tiempo atrás, el verano pasado exactamente, que me encontré con una señora y me dio la enhorabuena por lo bien que lo estaba haciendo en el pueblo, ¿no? El equipo que lo estábamos haciendo muy bien, y yo le dije que bueno, que nunca llovía, como estoy diciendo, a gusto de todo el mundo, que habría gente que estaría de acuerdo y otros que no estarían de acuerdo, y ella me dijo que no lo entendía. Yo le dije, digo, pues muy sencillo, señora, ¿ustedes cuántos son en su casa? Me dijo que eran 4, le dije, digo, si se ponían de acuerdo muchas veces los 4, y me dijo que casi nunca. Digo, pues fíjese usted, para poner de acuerdo a casi 4.000 personas. Y una vez que finalice el verano y hasta final de año, ¿qué tiene o qué piensa programar este ayuntamiento para los vecinos? Pues ahora lo más próximo es este fin de semana, la salida de los coches del rally, de los coches históricos de aquí de Jarandilla. Ya como esta me parece que son 6 o 7 temporadas las que salen de aquí, en los coches históricos del rally. El 13 al 16 el Cristo de la Caridad con las capeas y con sus toros. El 16 al 17 de noviembre la llegada de Carlos V, luego también entre medio tenemos la Semana Cultural, luego el fin de semana del 23 la media maratón y el 7 los escobazos, pero nunca está cerrado del todo, siempre podemos hacer algún evento más, pero vamos, lo que tenemos es más o menos programados y para desarrollar son estos. Todo el mundo está pendiente y tiene interés en para cuándo va a tener Jarandilla un parque de bomberos. ¿Cómo va ese tema? Pues el tema, hombre, yo la fecha siempre soy un poco recesivo a decir fechas cuando va a terminar, porque cuando no depende de uno mismo, pues es complicado. Te puedo decir que lo que te dicen, pero luego, claro, como no depende de ti, no te puedes arriesgar y tirarte muchas veces a la piscina, como yo suelo decir. Va avanzado, el proyecto ya está, del parque bombero, ahora nada más tenemos pendiente ya de que no les recalifiquen el suelo, vamos, que nos puedan hacer el suelo urbano. Estamos ya, ahora en septiembre pasa por la cuota de la Junta de Extremadura para hacer ya la resolución definitiva para que pase el suelo urbano, y luego una vez que tengamos esa reestructuración para hacer el suelo urbano, pasarse a Diputación, cederle los terrenos a Diputación para que ellos ya empiecen a edificar el parque. Por eso te digo que la fecha no te puedo decir, pero vamos, el proceso va avanzado.